Se llama La Nueva Tripulación y está formado por José Javier Arceo González, José Luis Cervantes González, su servidora Stephanie Rosa Garibay. En este video hablaremos sobre la educación, deporte y estigmatización del trastorno mental. En sí vamos a globalizar al final de esto un tema que es la fusión, que es educación deportiva para el trastorno mental. La educación como ciencia. Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturales determinadas. Ellas estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social, en la cual intervienen diferentes disciplinas en las ciencias sociales y humanas. Son aquellas ciencias que contribuyen e intervienen la práctica de la evolución educativa desde su propósito de aprendizaje, instituidas a través de la incorporación de diversas disciplinas. Los diversos aspectos de la educación en las culturas son estudiados por las ciencias de la educación para comprender y explicar los procesos educativos. Las dos ramas tradicionalmente definidas de la ciencia de la educación son la pedagogía y la didáctica, pero otras son la sociología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, psicología de la educación, filosofía de la educación, educación comparada y política de la educación. La educación y su gama disciplinaria, a veces lidante con la psicología, sobre todo en su designación de psicopedagogía, y permanentemente con el conjunto de materias que son el objeto de enseñanza, han girado progresivamente mediante la mitad del siglo XX. Entre la enseñanza y aprendizaje, la educación es referida con frecuencia a su tema a desarrollar es estigmatización del trastorno mental, que pues hoy en nuestros días ha sido un gran reto para la sociedad enfocarnos en ese tipo de enfermedades. Estaremos haciendo definición del estigma, hablaremos sobre alternativas y los diferentes tipos de enfermedades más comunes en el planeta. El estigma es la etiqueta negativa que se les suelen dar a las personas al dar mucho trabajo para despegarse de ellas o desprenderse de cierta forma de ellas. En el caso de las personas con trastorno, la sociedad los tacha de peligrosos, inútiles o débiles, que eso en pocas palabras es discriminación hacia ellos. Independientemente de si ciertas personas tienen esos trastornos mentales, creo que se merecen el mismo respeto que todas como normalmente pues se les da a una persona. De hecho, unas décadas atrás en algunos países esto era como muy tapadito, y ahora pues hoy en nuestros días está más normalizado. Los que sufren de estos trastornos se limitan como a esconder ciertos puntos de la enfermedad para que la sociedad no se asuste con ellos. Uno de los trastornos más comunes que existen se genera por falta de atención, angustias, adicciones, bipolaridad, esquizofrenia, suicidios, estrés, autismo e incluso ansiedad. Se han demostrado alternativas que son muy eficaces para estas enfermedades, que son la educación, la protesta social y el contacto social, para evitar estas enfermedades o disminuirlas. Se estimula que toda la sociedad, todos los seres humanos de un cierto tiempo de tu vida ha llegado a desarrollar mínimo una de estos trastornos de los antes mencionados. Más del 80% de población en México de las personas con estas enfermedades, trastornos, no son guiadas ni yendo con los psicólogos o así, no son atendidas por ello. Por lo tanto, debemos estar informados y ser suficientemente sensibles y empáticos para poder ayudar a estas ciertas personas. La solución somos nosotros mismos apoyando a esas personas con sus enfermedades.
tenemos que ser más conscientes y ayudar a estas personas. Y ojalá que esta información haya servido pues para ser un poquito más empáticos con eso y poder ayudarlos. Mi nombre es José García González y yo les voy a hablar un poco del tema que elegí, que son los deportes. Bueno, el deporte viene desde el año 4000 a.C. Se cree que ya se practicaba deporte por las primeras civilizaciones. Hacia nuestra época, practicar deporte nos trae muchos beneficios, ya que nos ayuda mucho a estimular nuestro cuerpo físicamente, prepararlo para diversas situaciones, y nos ayuda mucho a prevenir también enfermedades, ya que nuestro cuerpo estará más sano. Como por ejemplo, los beneficios que te trae es que al practicar algún deporte previenes el sobrepeso, el colesterol, la diabetes e incluso un paro al corazón. Si practicas algún deporte, tu energía es más aumentas más de energía y no te da tanto trabajo hacer algunas cosas. También otro de los beneficios de practicar deporte es que siempre vas a tener más actividad física y vas a estar más activo para cualquier circunstancia, ya que tu cuerpo está acostumbrado a un alto rendimiento y eso te va a ayudar mucho. Puedes practicar cualquier tipo de deporte, ya sea fútbol, basquetbol o simplemente caminar o trotar. Es un deporte y ayuda mucho a la estimulación de nuestra salud. En eso consiste hacer deporte, y además el otro beneficio que tiene es que te cuidas del sobrepeso, lo cual es muy común ahorita en México, y la verdad sí estamos muy, la mayoría de la gente aquí en México sufre de sobrepeso. Entonces practicando deporte ayudamos también a evitar este sobrepeso mundial, porque no solo aquí en México sino en todo el mundo hay sobrepeso. El deporte en realidad es una cosa muy bonita. Yo espero y se animen todos a practicar algún deporte. Si ya lo hacen, que mejor, hay que echarle ganas. Porque el deporte trae muchos beneficios. También el otro beneficio es que libera el estrés y la tensión. Si tú estás estresado practicando algún deporte, se te puede olvidar. Ayuda mucho, en la verdad, a la mente y te fortalece más, ya que en el deporte te plantean muchos retos, lo cual tu mente tiene que resolver y tu cuerpo también. Así que es un doble beneficio, la verdad, practicar un deporte. Gracias. Acción deportiva para el trastorno mental. En los tres temas explicados anteriormente, esto hablaremos sobre la importancia del deporte que existe para disminuir el estrés, ansiedad o algún tipo de trastorno mental. Esto implica que los jóvenes somos más propensos a tener este tipo de enfermedades, y haciendo ejercicio regulariza el estado de estos trastornos. De hecho, correr con calma ayuda muchísimo a la ansiedad y emocionalmente bien. Como experiencias, nuestro equipo desarrolló un tema que nos interesó bastante, que se basaba en la educación deportiva para trastornos mentales, donde establecimos una serie de preguntas basadas en una encuesta. Pudimos dar un breve mensaje de la importancia del deporte, ya que es el mejor aliado de la salud mental, tanto como en la práctica y el ejercicio físico como en las actividades de la vida diaria, como de forma reglada, que contribuye a que nos encontremos mejor, para mantener una mejor vida, preveniendo de la depresión y la ansiedad. Vamos a ver una gráfica de pastel, es la del sexo, donde el 81.8% son hombres y el 18.2% son mujeres. Esta es otra gráfica donde podemos ver la edad que tiene cada persona. El 36.4% tiene la edad de 17 años, el 1.9% tiene la cantidad de 18 años y el 27.3% tiene la cantidad de 19 años, y así en sucesiva. Aquí podemos ver
la gráfica de la pregunta ¿los trastornos mentales afectan y alteran el estado de ánimo de una persona? Aquí podemos ver que todas las personas que hicieron la encuesta pusieron que es verdadero. Esta otra gráfica es la de que si practicas algún deporte, el 45.5% puso que no, el 54.5% puso que sí. Esta otra gráfica nos muestra donde dice la pregunta ¿crees que practicando algún deporte ayude a la salud mental? El 90.9% de las personas dijeron que sí y el 9.1% dijeron que no. Esta otra gráfica nos muestra cuántos deportes practicas. El 9.1% puso que un deporte, el 36.4% puso que dos, el 9.1% simplemente practica 4 y el 9.1% también practica solamente un deporte. El 18.2% ninguno, el 9.1% ninguno y el 9.1% uno. Esta nos demuestra las horas que hacen o practican deporte, en donde el 9.1% contestó que no hace deporte, o sea, no hace 0 horas. El otro 9.1% hace 1 hora. El 27.3% hace 2 horas. El otro 9.1% hace solamente 4 horas. El 9.1% hace de 6 a 8 horas. El 9.1% ninguna. El 18.2% hace ninguna otra vez. Y el 9.1% hace 0 horas de ejercicio. En esta gráfica vemos la edad a la que comenzaron a practicar el deporte, donde más de la mitad empezó a practicar el deporte a los 13 años y la otra mitad, o bueno, menos de la mitad, empezó a practicar el deporte desde los 8 años. Esta gráfica es de cuántas formas o tipos de educación conoces. La mayoría de la gente, el 30%, puso que solamente conocen una educación. Los demás pusieron que conocen, el otro 10% solamente conoce las 3, el otro 10% 4 y los otros 10% que quedan, ninguna. Esta otra gráfica es de la pregunta ¿conoces alguna educación educativa? Donde el 81.8% contestó que sí y el 18.2% contestó que no. La última gráfica que les voy a mostrar es de qué manera ayuda el deporte a la educación, donde el 9.1% de la gente, que es lo amarillo, dice que mejora la convivencia, donde el 72.7% dice que disminuye el estrés y donde está en café es en donde está el 18.2% que dice que estimula la integración social. Y estas serían las gráficas que tenemos. Son todas las que hay. Y aquí vemos todo el trabajo elaborado de todas las gráficas. La conclusión en sí es que la mayoría de las personas practican el deporte para olvidar algún trauma mental y para bajar su estrés. Es nuestra conclusión, que toda la gente o la mayoría de ellos practican el deporte para aliviar algún trauma. Y claro, que es efectivo, como podemos ver en las gráficas.